Lucía Herrera observó cómo la novia del multimillonario deslizaba su teléfono bajo la mesa, escribiendo mensajes a otro hombre a solo unos pasos de él. Sabía que hablar podía costarle todo, pero quedarse callada le parecía peor. Cuando se inclinó y susurró la verdad, los ojos de la novia se volvieron fríos como el hielo. A la mañana siguiente, la vida de Lucía había cambiado por completo de formas que jamás imaginó. ¿Qué harías tú si vieras a la pareja de alguien engañándolo justo frente a él? Aquí es donde realmente comenzó todo. Lucía Herrera había servido champán a hombres que gastaban más en una sola botella de lo que ella ganaba en 3 meses. Había sonreído frente a comentarios condescendientes, limpiado los desastres de personas que nunca la miraban a los ojos y aprendido que, en lugares como Celestial, el restaurante más exclusivo de la ciudad, se suponía que las meseras fueran invisibles. Aquella noche se suponía que sería como cualquier otro turno de viernes. Estaba equivocada. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de piso a techo, mientras Lucía equilibraba una bandeja de cócteles. Su uniforme negro seguía impecable a pesar del caos del servicio de la cena. La mesa 7 acababa de ser ocupada. La sección VIP estaba separada por cuerdas de terciopelo y una iluminación ámbar y suave. Lo reconoció de inmediato: Aureliano Cruz. Incluso las personas que evitaban las noticias conocían su rostro. El multimillonario de la tecnología rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía, era noticia. Esa noche estaba sentado frente a una mujer que parecía sacada de la portada de una revista. Verónica Alarcón, modelo, influencer y aparentemente su novia desde hacía 6 meses. Lucía se acercó a la mesa con su sonrisa ensayada y dejó sus bebidas con cuidado, con precisión. Aureliano apenas levantó la vista, concentrado en el menú, pero Verónica miró a través de ella como si fuese aire. Lucía estaba a punto de irse cuando lo notó. El teléfono de Verónica, inclinado hacia abajo bajo la mesa, la pantalla encendida, su pulgar se movía rápidamente sobre el teclado, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa secreta. Los ojos de Lucía se dirigieron hacia la barra, donde un hombre con un costoso traje se recostaba contra el mostrador, con la mirada fija en Verónica. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió de lado y alzó ligeramente su copa. La sonrisa de Verónica se hizo más amplia. El estómago de Lucía se revolvió. Ya había visto esto antes: los intercambios sutiles, los teléfonos escondidos, las miradas cronometradas con cuidado. Pero esta vez era diferente. No se trataba de una pareja cualquiera. Era Aureliano Cruz, un hombre cuyo nombre tenía peso en salas de juntas de todo el mundo. Y él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo a menos de 1 metro de distancia. Lucía se dijo a sí misma que se alejara, que no era asunto suyo. Ella era una mesera, no una consejera de relaciones. Pero algo la detuvo. Tal vez fue la forma en que Aureliano estaba sentado allí, confiado y sin sospechar nada. Tal vez fue la crueldad en los ojos de Verónica. O tal vez Lucía simplemente estaba cansada de ver cómo personas como Verónica se salían siempre con la suya. Regresó a la mesa 10 minutos después con agua fresca, el corazón golpeándole tan fuerte que pensó que todo el restaurante podía oírlo. Dejó los vasos lentamente y luego se inclinó hacia Aureliano, con la voz apenas por encima de un susurro. «Señor, disculpe que lo interrumpa, pero creo que debería saber algo». Los ojos de Aureliano se alzaron para encontrarse con los de ella, con una chispa de confusión en su mirada. Su novia ha estado enviándole mensajes a un hombre en la barra durante los últimos 20 minutos, continuó Lucía. El hombre del traje gris. Se han estado mirando cada pocos minutos. El silencio que siguió se sintió como un peso físico. La expresión de Aureliano no cambió, pero algo en sus ojos se volvió más agudo, más duro. La cabeza de Verónica se levantó de golpe, su sonrisa borrándose de inmediato. «Perdona». Su voz fue aguda, cortando el murmullo bajo de las conversaciones a su alrededor. «¿Qué acabas de decir?» Lucía se irguió, obligándose a mantenerse tranquila, aunque las manos comenzaban a temblarle. «Noté que estabas enviando mensajes debajo de la mesa», dijo con calma. «Pensé que él debía saberlo». El rostro de Verónica se tiñó de ira. Se levantó bruscamente y la silla chirrió fuerte contra el suelo de mármol. «¿Cómo te atreves? ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Eres una mesera. Sirves bebidas y mantienes la boca cerrada». Su voz se elevó,
atrayendo la atención de las mesas cercanas. Esto es completamente inapropiado. Haré que te despidan. El pecho de Lucía se apretó, pero no se echó atrás. Ya esperaba esa reacción, la rabia, las amenazas. La gente como Verónica siempre reaccionaba igual cuando las descubrían. Solo estoy diciendo la verdad, respondió Lucía en voz baja. Puedes enojarte, pero eso no cambia lo que vi. La mano de Verónica se movió de golpe, tirando su vaso de agua. El cristal se estrelló contra la mesa, rompiéndose en pedazos y esparciendo trozos y hielo sobre el mantel blanco. Los clientes se quedaron boquiabiertos. Los meseros corrieron hacia la mesa y todo el restaurante pareció congelarse. Verónica se quedó allí de pie, con el pecho agitado, los ojos ardiendo de furia. Esto es culpa tuya, le siseó a Lucía. Acabas de arruinar tu vida por completo. Pero Aureliano no se había movido. Permanecía perfectamente quieto, con la mirada pasando lentamente de Lucía a Verónica y luego hacia la barra, donde el hombre del traje gris ahora parecía incómodo, con su sonrisa desaparecida. La mandíbula de Aureliano se tensó. Se levantó, con movimientos controlados y deliberados. «Verónica», dijo con la voz baja y fría, «nos vemos». Verónica parpadeó claramente sin esperar esa reacción. Aureliano está mintiendo. Solo es una mesera celosa. Ahora, la interrumpió él. Su tono no dejaba espacio para discusiones. Se volvió hacia Lucía con el rostro inescrutable. Gracias, dijo simplemente. Luego caminó hacia la salida sin agregar otra palabra. Verónica agarró su bolso, lanzándole a Lucía una mirada de puro veneno antes de salir tras él. El restaurante poco a poco volvió a la normalidad, pero Lucía se quedó allí, paralizada, con la mente acelerada. Acababa de enfrentarse a la novia de un multimillonario frente a un salón lleno de testigos. No tenía idea de si aún conservaba su empleo. No sabía si había hecho lo correcto. Lo único que sabía era que no habría podido quedarse callada. Su gerente apareció segundos después, con el rostro tenso de preocupación. «Lucía, a mi oficina. Ahora». Lo siguió a través de la cocina, con las piernas débiles. Él cerró la puerta detrás de ellos y se volvió hacia ella con expresión seria. «¿Qué diablos fue eso?» «Le dije la verdad», contestó Lucía, con la voz más firme de lo que sentía. Ella lo estaba engañando justo allí. «No podías simplemente...» «Sí podías», la interrumpió. «Y deberías haberlo hecho. ¿Sabes lo que acabas de hacer?» Ese era Aureliano Cruz. Si su novia se queja, si él se queja, todo este restaurante podría verse afectado. Lucía tragó saliva con dificultad. «Lo entiendo, pero no podía dejarlo ahí sentado así. No estaba bien». Su gerente la miró durante un largo instante y luego suspiró, frotándose las sienes. «Vete a casa. Tengo que decidir qué hacer con esto». Lucía la sintió, con la garganta cerrada. Tomó su abrigo y salió bajo la lluvia, que empapó su ropa casi de inmediato. Caminó las 10 cuadras hasta su pequeño departamento, mientras su mente repetía la escena una y otra vez. Cuando llegó al edificio, estaba empapada y exhausta. Subió las escaleras hasta su apartamento del tercer piso, abrió la puerta y se dejó caer en su sofá desgastado. No tenía idea de lo que pasaría después. No sabía si la despedirían, si la pondrían en una lista negra o algo peor. Lo único que podía hacer era esperar. Esa noche el sueño no llegó con facilidad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro furioso de Verónica. Escuchaba el estruendo del cristal rompiéndose y sentía el peso de todas las miradas del restaurante sobre ella. Pero también recordaba la mirada de Aureliano cuando le dio las gracias. Había sido breve, casi imperceptible, pero allí estaba, respeto, quizás incluso gratitud. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el sonido de golpes en la puerta. Arrastró los pies hasta la entrada, esperando ver a su casero o a algún vecino. En cambio, encontró a un mensajero con un elegante uniforme negro, sosteniendo un pequeño sobre. «¿Lucía Herrera?», preguntó. Ella asintió, confundida. Él le entregó el sobre y se marchó sin decir nada más. Lucía cerró la puerta lentamente, mirando el papel grueso y negro. Su nombre estaba escrito en una elegante caligrafía dorada en el frente. Lo abrió con cuidado, con las manos temblando. Dentro había una tarjeta negra mate,
distinta a cualquiera que hubiera visto. Sin logo de banco, solo un pequeño símbolo en relieve en una esquina. Debajo, una nota escrita a mano sobre un papel grueso de color crema. Viste lo que nadie más quiso ver. Ese valor merece reconocimiento. Cena esta noche. Ciudad a mi elección. El coche llegará a las 7. La respiración de Lucía se cortó por un momento. Leyó la nota 3 veces tratando de procesar lo que significaba. Aureliano Cruz le había enviado aquello. No la había despedido. No la había ignorado. Le había mandado una invitación. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. La tarjeta negra te da acceso. Úsala con sabiduría. Esta noche hablamos. Lucía se sentó lentamente, aún con la tarjeta en la mano, el corazón acelerado. La noche anterior había tomado un riesgo enorme, y de alguna forma había salido bien de una manera que nunca habría imaginado. Pero mientras miraba la tarjeta, un pensamiento se coló en su mente, frío e inquietante. ¿En qué exactamente se estaba metiendo? Lucía pasó todo el día como en una nube, intentando entender qué estaba ocurriendo. Había esperado consecuencias, quizá incluso problemas legales, pero no esto. No una invitación personal de uno de los hombres más ricos del mundo. A las 6:30 de la tarde, ya estaba vestida con el único atuendo decente que tenía. Un vestido negro sencillo que había comprado años atrás para entrevistas de trabajo. No era de diseñador. No era glamuroso. Pero era lo que tenía. Exactamente a las 7 en punto, un coche negro se detuvo frente a su edificio. El conductor se bajó, le abrió la puerta sin decir una palabra, y Lucía subió al asiento trasero con el pulso a 1000. El interior era impecable. Asientos de cuero, iluminación suave y un murmullo tranquilo de música clásica. Lucía no tenía idea de a dónde iban. El coche atravesó la ciudad, pasando por barrios que ella reconocía, y luego por zonas que solo había visto en fotografías, altos edificios de vidrio, fincas privadas escondidas detrás de portones de hierro, calles arboladas que parecían haber sido plantadas hacía un siglo. Por fin, se detuvieron frente a un edificio que parecía más una instalación de arte moderno que un restaurante. El conductor abrió su puerta y ella bajó sobre un camino de mármol. Un anfitrión la recibió en la entrada, con una sonrisa cortés pero distante. Señorita Herrera, el señor Cruz la espera en el último piso. Lucía lo siguió a través de un vestíbulo que parecía pertenecer a un museo. Líneas limpias, superficies pulcras y un silencio caro que lo llenaba todo. El viaje en ascensor fue suave, silencioso y aterrador. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un comedor privado con ventanales de piso a techo, desde donde se veía la ciudad entera. Y allí, de pie junto a la ventana, estaba Aureliano Cruz. Él se giró al escuchar sus pasos, con una expresión tranquila e indescifrable. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez a inicios de sus 30, con rasgos marcados y unos ojos que daban la impresión de verlo todo. Lucía, dijo, haciendo un gesto hacia la mesa. Por favor, siéntate. Ella obedeció, con las manos entrelazadas fuertemente sobre el regazo. Él se sentó frente a ella y, por un momento, ninguno dijo nada. Luego él esbozó una pequeña sonrisa. Probablemente te preguntas por qué estás aquí. Sí, respondió Lucía en voz baja. Me lo pregunto. Aureliano se recostó ligeramente en la silla, con la mirada fija en ella. Anoche hiciste algo que la mayoría de la gente no habría hecho. Me dijiste la verdad, aún sabiendo que podía costarte todo. ¿Sabes lo raro que es eso? Lucía negó con la cabeza. Yo solo no podía quedarme callada. No se sentía correcto. Exactamente, dijo Aureliano. Actuaste por principios, no por interés propio. Por eso estás aquí. Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta que deslizó por la mesa hasta dejarla frente a ella. Lucía la abrió despacio y sus ojos recorrieron los documentos en su interior. Registros financieros, mensajes de texto, fotos. Todo sobre Verónica. No solo me estaba engañando, dijo Aureliano, con la voz dura. Estaba trabajando con alguien para robar dinero de mi empresa. Millones de dólares desviados a través de cuentas falsas. El hombre de la barra era su socio. El aire pareció desaparecer del pecho de Lucía. No tenía idea, susurró. Yo tampoco, admitió él. Hasta que hablaste. Tu advertencia hizo que mirara más de cerca.
Mandé a mi equipo de seguridad a investigar y, en cuestión de horas, teníamos todo lo que necesitábamos. Ella ha sido arrestada. Él también. Lucía miró los documentos, mareada. Había pensado que solo estaba señalando una infidelidad. No se imaginó que había destapado algo mucho más grande. Me salvaste de algo más que de un corazón roto, continuó Aureliano. Salvaste mi empresa, mi reputación y posiblemente mi libertad. Si esto hubiera seguido un poco más, Lucía levantó la vista hacia él, con la garganta cerrada. No lo hice por nada de eso. Yo solo... Lo sé, dijo Aureliano con suavidad, y justamente por eso importa. Señaló la tarjeta negra que ella aún guardaba en su bolso. Esa tarjeta es tuya. No es un regalo. Es acceso a oportunidades, a personas, a un mundo del que nunca has formado parte. No sé qué quieres en la vida, Lucía, pero puedo ayudarte a llegar allí. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas inesperadas. Había pasado años luchando, trabajando turnos dobles, apenas saliendo adelante, siendo invisible para todos a su alrededor. Y ahora, por un solo momento de honestidad, todo había cambiado. ¿Por qué yo?, susurró. ¿Por qué harías esto por mí? La expresión de Aureliano se suavizó. Porque personas como tú son raras, y el mundo necesita más de ellas. Hablaron durante horas. Él le preguntó sobre su vida, sus sueños, las cosas que había tenido que dejar atrás para sobrevivir. Lucía le habló de su familia, de sus dificultades, de la pequeña esperanza que aún guardaba de que las cosas podían mejorar. Él la escuchó, de verdad, como nadie lo había hecho jamás. Para cuando la noche terminó, Lucía sentía que había entrado en una vida completamente distinta. Mientras el coche la llevaba de regreso, contempló las luces de la ciudad desde la ventana, con la mente girando. Pensó en Verónica, sentada en alguna celda, con sus mentiras cuidadosamente construidas derrumbadas. Pensó en el hombre de la barra, con su sonrisa soberbia borrada. Y pensó en sí misma, una mesera que se había arriesgado y había cambiado todo. A la mañana siguiente, Lucía recibió otro mensaje. Una oferta de trabajo, asistente ejecutiva de Aureliano Cruz, con un salario que la dejó sin palabras. Aceptó sin dudar. Pasaron los meses. La vida de Lucía se transformó de formas que nunca había imaginado. Se mudó a un nuevo departamento, con calefacción real y ventanas que no temblaban con el viento. Aprendió el lenguaje de las salas de juntas y de los negocios. Su instinto agudo y su honestidad la convirtieron en alguien invaluable para el equipo de Aureliano. Personas que antes ni siquiera la miraban ahora buscaban su consejo. Ya no era invisible. Pero el cambio más sorprendente fue el propio Aureliano. Lo que había comenzado como gratitud poco a poco se convirtió en algo más. Largas conversaciones sobre café a altas horas de la noche, miradas compartidas durante reuniones, una confianza que iba más allá de lo profesional. Una noche, mientras estaban en el balcón del penthouse de Aureliano, observando la ciudad desde lo alto, él se volvió hacia ella con una expresión seria. ¿Sabes? Nada de esto habría pasado si no hubieras hablado aquella noche, dijo. Lucía sonrió con suavidad. Estaba aterrada. Lo sé, respondió él, pero aún así lo hiciste. Eso es valentía. Le tomó la mano, su tacto cálido y firme. No sé qué va a pasar después, Lucía, pero sé que quiero que estés aquí. No solo como mi asistente, como alguien en quien confío, como alguien a quien... Se quedó en silencio un segundo, buscando sus ojos. El corazón de Lucía latía con fuerza. Había pasado tanto tiempo creyendo que no merecía momentos así. Pero de pie allí, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies y la mano de Aureliano en la suya, se dio cuenta de algo importante. Se lo había ganado. No por suerte ni casualidad, sino gracias a la honestidad, al coraje y a negarse a guardar silencio. Yo también quiero estar aquí, dijo en voz baja. Aureliano sonrió, una sonrisa verdadera, de esas que llegan a los ojos. Y por primera vez en su vida, Lucía Herrera sintió que estaba exactamente donde debía estar. La chica que había sido invisible había salido a la luz y no pensaba volver a esconderse. Algunos momentos lo cambian todo, y el coraje suele nacer de las decisiones más pequeñas y silenciosas. Lucía lo había arriesgado todo por la honestidad y a cambio encontró una vida con la que nunca se atrevió ni a soñar. Las luces de la ciudad brillaban abajo,
un mundo que antes la había ignorado y que ahora se abría ante ella. Y mientras estaba allí, de la mano del hombre al que había salvado, supo que aquello era solo el principio. Había entrado en aquel restaurante como alguien invisible, alguien a quien el mundo miraba sin prestarle atención. Pero una verdad susurrada cambió el curso de 2 vidas para siempre. Aureliano había encontrado a alguien en quien podía confiar en un mundo lleno de engaños, y Lucía había descubierto que su voz, esa que había mantenido callada tanto tiempo, tenía más poder del que jamás imaginó. La tarjeta negra en su bolso era más que acceso a la riqueza. Era la prueba de que hacer lo correcto, incluso cuando daba miedo, podía abrir puertas que no sabía que existían. Ella no había pedido una recompensa. No había esperado nada a cambio. Pero el universo tenía una manera de reconocer el valor, incluso cuando venía envuelto en un uniforme de mesera. Verónica se había ido, sus mentiras expuestas, sus planes deshechos. El hombre de la barra había desaparecido en el sistema judicial junto a ella. Y Lucía estaba en un penthouse, muy por encima de la ciudad. Ya no era la chica que limpiaba los desastres de otros, sino la mujer que había evitado uno. Aureliano apretó su mano con suavidad y ella lo miró, viendo no solo gratitud, sino algo más profundo. Respeto e incluso, quizá, amor, creciendo lentamente en los espacios entre sus conversaciones. Ella no sabía a dónde los conduciría eso, pero por primera vez en su vida no tenía miedo de lo desconocido. La lluvia había cesado. La ciudad resplandecía y Lucía Herrera, que una vez fue invisible, ahora estaba en la luz, exactamente donde pertenecía. Si amaste la historia, descubre más viajes increíbles en nuestro canal. ¿Habrías hablado si hubieras estado en el lugar de Lucía o te habrías quedado en silencio? Si esta historia te conmovió, por favor pulsa ese botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más historias poderosas.